Buen día a todos. Continuando con el ciclo de ponencias de la asignatura de Imagenología, somos los integrantes del grupo número 8 y el día de hoy les vamos a estar conversando sobre el ecosonograma abdominal. La ecografía se basa en la representación gráfica de los ultrasonidos al chocar con los distintos tejidos del organismo utilizando ondas sonoras de alta frecuencia que van desde los 1.5 a los 60 MHz. Esto produce una imagen seccional de las zonas exploradas, que es lo que vamos a interpretar. Como en cualquier técnica, es fundamental conocer la anatomía y las medidas normales de los distintos órganos y de esta manera poder realizar una exploración detallada y exacta. Así también se nos facilitará diferenciar lo normal de lo patológico y realizar una exacta localización de dicha patología. El ecógrafo es un aparato de diagnóstico electromédico que manda ultrasonidos desde un conjunto de cristales piezoeléctricos que son la fuente emisora, es decir, el transductor. Es importante recalcar que en el ecosonograma abdominal vamos a utilizar un transductor COVEX que va de 3 a 5 MHz. Esto porque aquí vamos a visualizar vamos a explorar estructuras más profundas como lo son el hígado, el vaso, el páncreas, entre otros. Los ultrasonidos atraviesan diferentes estructuras y devuelven el sonido en forma de ecos, que son recibidos por el mismo transductor. Se procesan dando lugar a múltiples imágenes por segundo que se visualizan en tiempo real en el monitor. Según la cantidad de eco reflejado veremos más o menos brillo en la imagen. Cuanto más blanco se ve, más reflejo, más ecogenicidad, como por ejemplo en las estructuras óseas, y a menor reflexión y mayor absorción la imagen se ve con menor brillo, más oscura, hipoecoica o anecoica, como sucede con el líquido. En el ecosonograma vamos a poder observar distintas imágenes básicas, como lo son las imágenes anecoicas o anecogénicas, que estas son de color negro y se dan cuando el ultrasonido atraviesa un medio sin interfase reflectante. Normalmente son estructuras con contenido líquido como la vejiga, la vesícula biliar, los vasos sanguíneos o el contenido de un quiste simple. También vamos a tener imágenes hipoecogénicas, que es cuando el ultrasonido atraviesa un medio con pocas interfaces y vamos a observar una imagen de un color gris oscuro. Y por último vamos a ver imágenes hiperecogénicas, que son de un color gris claro o blanco y se da cuando el ultrasonido atraviesa medios con interfaces altamente reflectantes como huesos, calcio o aire. En cuanto a la indicación, la ecografía está indicada cuando se sospecha de la enfermedad de un órgano sólido abdominal. Normalmente cuando estamos ante enfermedades inflamatorias o la presencia de un tumor. Es la mejor exploración si se sospecha de cálculos biliares. La inflamación crónica de la pared intestinal también se puede estudiar mediante una ecografía. Las enfermedades de los grandes vasos abdominales podemos estudiarlos mediante ecografía Doppler. Por último, la ecografía nos permite tomar biopsias o citologías dirigidas de tumores o zonas inflamadas y realizar tratamiento de evacuación de colecciones líquidas o abscesos y de tumores hepáticos, que se pueden destruir inyectando en su interior alcohol o provocando dentro de ellas temperaturas elevadas que puedan destruir el tumor. La preparación y procedimiento del ecocardiograma abdominal es importante a la hora de realizar este estudio. Tener en cuenta que, al igual que cualquier anamnesis o exploración física, debemos tener una sistemática para evitar cualquier error u omisión al momento de realizar la exploración. Lo primero es hacer sentir al paciente que está en confianza o en confort para tener de él una máxima colaboración, siempre explicándole al paciente cada procedimiento que se le va a realizar y cuidando, por supuesto, del pudor del paciente. Una adecuada exploración ecográfica abdominal va a requerir que el paciente llegue en ayunas por al menos 6 a 7 horas. Esto con la finalidad de reducir la presencia de restos alimenticios, así como evitar el gas intestinal y los cambios que se produzcan en algunos órganos abdominales, así como permitiendo una correcta distensión vesicular. Es importante además
indicarles a los pacientes fumadores que no deben haber fumado entre 6 a 8 horas antes de la realización del estudio, ya que el tabaco aumenta la producción de gases intestinales y puede provocar una contracción de la vesícula. Al realizar el estudio o en el procedimiento al realizar este estudio, lo primero es colocar al paciente en la posición de decúbito, supino, piernas extendidas, manos extendidas, el paciente relajado. También se le puede indicar al paciente que coloque ambas manos detrás de la cabeza, esto con la finalidad de despejar bien el abdomen para tener un campo de exploración bastante amplio, tanto en la cara anterior como por los flancos. Posteriormente se le va a aplicar un poco de gel, principalmente en la zona donde se va a comenzar a colocar el transductor, en la primera zona, con la finalidad de colocar el transductor y hacer el desplazamiento por el abdomen, además de que pueda tener un adecuado contacto entre el transductor y la piel del paciente, evitar cualquier tipo de fricción y que el ultrasonido pueda propagarse correctamente. Luego se debe pedir al paciente que respire profundamente, haga una inspiración profunda, aproximadamente de mantenga el aire unos minutos, con la intención de que los órganos abdominales puedan descender y los podamos explorar por la vía subcostal. En una ecografía abdominal vamos a realizar cortes, o se van a realizar cortes longitudinales, transversales y oblicuos del abdomen en tiempo real. En este caso, las proyecciones que se van a dar van a ser proyecciones contrarias a la ubicación del paciente, por así decirlo. En los cortes, por ejemplo, longitudinales, las estructuras que están craneales en el paciente se van a encontrar en el monitor o en la pantalla a la izquierda de la pantalla, mientras que las estructuras del paciente a nivel caudal hacia abajo se van a encontrar a nivel derecho de la pantalla. La cara anterior del abdomen del paciente se va a ubicar o se va a localizar en la parte superior de la pantalla, mientras que el borde o la cara posterior, el abdomen del paciente, se va a ubicar a nivel inferior en la pantalla del paciente. Por otra parte, en la imagen de los cortes transversales, la derecha del paciente se va a situar a la izquierda de la pantalla, mientras que la izquierda del paciente se va a ubicar a la derecha del paciente. La cara anterior del abdomen se va a ubicar igualmente en la parte superior de la pantalla, mientras que el borde o la cara posterior del paciente o del abdomen se va a ubicar igualmente en la parte inferior de la pantalla. Para realizar un examen general del abdomen que requiera mayores profundidades para observar hígado, páncreas, vaso, el transductor que se utiliza es el convex de 3 a 5 MHz. Esto debido a que su profundidad del campo permite estudiar las vísceras en su totalidad. En la sistemática de exploración es importante que tengamos en cuenta o que recordemos lo que es la parte anatómica, el recuento anatómico normal abdominal. En este caso, debemos recordar que nuestra sección abdominal está dividida principalmente en 9 cuadrantes abdominales, en los que tenemos en la parte superior hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, en la parte central epigastrio. En la zona media tenemos un flanco derecho, flanco izquierdo, y la zona central, región umbilical o mesogástrica. Y en la parte inferior, fosas ilíacas derecha e izquierda y región hipogástrica. Esto para líneas generales, recuento anatómico. O a su vez también tenemos una división anatómica de 4 cuadrantes abdominales. Uno superior, derecho, 2 superiores, uno derecho y uno izquierdo, y 2 inferiores, derecho e izquierdo. Sin embargo, para fines descriptivos en la parte de la exploración abdominal ecográficamente, para hacer la valoración de manera más ordenada, se utilizan las siguientes regiones o se dividen en 4 regiones, que son la región epigástrica, la región hepatorrenal,
la región espleno-renal, la región hipogástrica. En la región epigástrica vamos a encontrar, sería nuestra región, vamos a encontrar o permite llevar a cabo la valoración de estructuras vasculares como la aorta, la cava inferior, el tronco celíaco, las arterias relacionadas a nivel digestivo, como el estómago, la curvatura menor, el cuerpo, antro, el píloro del estómago, a nivel del páncreas, cabeza, cuerpo. Además de esto, el lóbulo hepático izquierdo y una porción del lóbulo derecho, así como el colon transverso. Esta región también es utilizada para evaluaciones pericárdicas. En la región hepatorrenal, esta región permite el estudio del hígado y todas sus estructuras. En este caso engloba esta región. Todas las estructuras relacionadas con el hígado, como por ejemplo la tríada portal, la vesícula, las venas suprahepáticas. Además de esto, también permite evaluar el riñón derecho, el seno costofrénico derecho, el espacio de Morrison y el ángulo hepático del colon. La región espleno-renal nos va a ubicar más o menos acá. Esta nos va a permitir la visualización del vaso y del riñón izquierdo, así como el espacio que se encuentra entre ambos. Y la región hipogástrica, que nos va a permitir visualizar estructuras vasculares ilíacas, la vejiga, sería en este sector, la vejiga, el útero y los ovarios en la mujer, próstata en el hombre, recto, así como el fondo, el saco de Douglas en la mujer. Un ejemplo sobre la aplicación de esta descripción sistemática de exploración abdominal que acabo de mencionar es este estudio, que es un ejemplo del estudio que se realiza o la utilidad del ultrasonido en el FAST-ED o ECOFAST, que se realiza en la monitorización de un paciente politraumatizado en emergencia, donde muestra cómo los avances tecnológicos y entre ellos el empleo oportuno del ultrasonido han concedido agilidad en el diagnóstico temprano y oportuno en las urgencias médicas, por supuesto de contar con los equipos, en donde nos van a ubicar estas 4 regiones que les acabo de mencionar, donde evalúan en orden, primero, la ventana subsifoidea, que sería la posición 1, el epigastrio, la región epigástrica. Luego, evaluando la ventana perihepática, posición 2 y 4, en cuadrante superior y flanco derecho. En tercer lugar, evaluando la ventana periesplánica, en posición 3 y 5, en el cuadrante superior y flanco izquierdo, donde se visualiza el espacio y receso espleno-renal. Y la cuarta exploración, que sería en la ventana suprapúbica. La primera ventana, esta técnica, por supuesto, es una técnica de exploración que consiste en una rápida exploración sistematizada que incluye la evaluación de estas 4 ventanas. A nivel del epigastrio ya mencioné que se evaluaba el lóbulo izquierdo del hígado, la parte alta de los grandes vasos y, en el caso de emergencia, el corazón. En el cuadrante superior derecho, en esta ubicación se visualiza el hígado, riñón derecho, el espacio hepatorrenal, fondo de saco de Morrison. Además, se evalúa el receso costofrénico derecho en búsqueda de algún derrame pleural. En el cuadrante superior izquierdo se visualiza vaso, riñón izquierdo, gotera perietocólica izquierda, receso costofrénico. Esto con la técnica de ubicándose en la línea axilar posterior izquierda entre la 8ª y la 11ª costilla con ángulo oblicuo, en la que se va a localizar primero el riñón izquierdo y luego se localiza el vaso. Y por último, a nivel de la pelvis, en la evaluación de la vejiga, el espacio recto vesical en hombres y el fondo de saco de Douglas en la mujer, en búsqueda de algún líquido libre. La técnica en este caso es colocar el transductor 2 centímetros por encima de la sínfisis del pubis sobre la línea media abdominal,
realizándose en dos planos, un plano longitudinal con el transductor mirándose a la cabeza y en un plano transversal, haciendo estas dos evaluaciones. Esta es una exploración que normalmente no debe durar más de 2 a 3 minutos. Estamos hablando, o sea, le estoy mencionando el caso de la emergencia o la urgencia en el paciente politraumatizado. Ahora, en la exploración de la ecografía abdominal normal o electiva, la exploración dura aproximadamente entre 10 a 20 minutos, dependiendo de la condición del paciente y de la experiencia del explorador o del examinador. Entonces, una vez evaluadas todas estas estructuras anatómicas, ya se les mencioné que el hígado es el órgano que más tiende a evaluarse, es el órgano más accesible. Luego la vesícula es otro de los órganos más accesibles, que mayor tiene visualización, y al finalizar toda esta evaluación, una vez visualizadas todas las estructuras en los cortes, tanto longitudinal como transverso, o en caso de que se necesite o se amerite realizar un Doppler, siempre que sea posible, se van a realizar imágenes estáticas o dinámicas de estos órganos que se vayan evaluando, donde se van a identificar correctamente el plano en el que se realizó, tanto longitudinal, transverso, oblicuo, así como el nombre correcto del paciente que se está evaluando. Posteriormente, y con todo este apoyo gráfico que se va a tener, se va a proceder a describir lo estudiado o lo encontrado en un informe ecográfico, recogiendo todas las características sonográficas de los órganos estudiados y una valoración clínica de dichos hallazgos. El sistema de exploración se resume en 12 cortes ecográficos, que nos permite identificar distintas estructuras anatómicas, valorando su ecogenicidad, tamaño, morfología y la presencia de patologías en las mismas. Al final ubicamos el transductor paralelo a la línea media abdominal. En el corte longitudinal paramedial izquierdo visualizamos el lóbulo hepático izquierdo como una estructura triangular, homogénea y de bordes bien delimitados. Posterior a esta, o más caudal, una zona más isoecogénica o más ecogénica que el hígado, que corresponde al páncreas. Posterior a esta estructura, una zona anecogénica, que es la vena esplénica, y posterior a esta, una estructura tubular, rectilínea y anecogénica, que es la arteria aorta, de la cual podemos observar, saliendo de su cara anterior, una primera rama correspondiente al tronco celíaco y una segunda rama que es la arteria mesentérica. En el corte longitudinal paramedial derecho vamos a visualizar el lóbulo hepático izquierdo y el páncreas, al igual que en el corte anterior, pero además vamos a observar una imagen anecogénica y curvilínea que corresponde a la vena cava inferior. Además, en este corte aparece una imagen redondeada intrahepática que tiene bordes hiperémicos, y esta es la vena porta. En el corte longitudinal a nivel de la línea media clavicular derecha vamos a observar el parénquima del lóbulo hepático derecho. Además de esto hay una estructura anecogénica que tiene la forma de una pera que corresponde a la vesícula biliar, y también podemos observar la vena porta cortada transversalmente. En el corte longitudinal a nivel de la línea axilar derecha vamos a visualizar el lóbulo hepático derecho y posterior a esta una estructura en forma de frijol que corresponde al riñón derecho, que en su parte central va a tener una zona hiperecogénica que es la corteza, y además vamos a visualizar una línea curvilínea hiperecogénica que corresponde al diafragma. En el corte transversal oblicuo en hipocondrio derecho vamos a desplazar la sonda desde la cara subdiafragmática del lóbulo hepático derecho hacia caudal. Allí vamos a visualizar primero la salida de la suprahepática, un poco más inferior la porta derecha y un poco más caudal la cava, y posterior a esta la vesícula y el riñón derecho cortado en transversal. En el corte transversal en epigastrio superior vamos a colocar el transductor sobre el abdomen para explorar el corazón y el parénquima del lóbulo hepático izquierdo. Si bajamos un poco la sonda pero mantenemos el corte alto, podemos observar el lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo hepático derecho. Si oblicuamos un poco este corte, también podemos ver la desembocadura de las venas suprahepáticas en la vena cava.
En el corte transversal, a nivel del epigastrio medio, vamos a ver el lóbulo hepático izquierdo. Posterior a este, dos grandes vasos abdominales como dos estructuras anecogénicas redondeadas. A la izquierda de la imagen vemos la vena cava y a la derecha la arteria aorta. Por debajo de esto va a haber una imagen o un espacio hiperecogénico que va a tener una sombra posterior que corresponde al cuerpo vertebral. Si el corte transversal lo realizamos en epigastrio inferior, inmediatamente va a aparecer la segunda rama de la aorta, que es la arteria mesentérica superior. A ella la vamos a observar como un botón anecogénico que va a estar rodeado de un halo ecogénico que corresponde a la grasa que va a rodear a este vaso. Por encima de esta arteria, a su vez, van a aparecer una estructura en forma de salchicha, que en la diapositiva la podemos ver pintada de color naranja de manera didáctica, que corresponde al páncreas. Por debajo de esto vamos a visualizar una imagen anecogénica alargada, a su vez, que es la vena esplénica. Corte longitudinal del flanco izquierdo. Posterior a la exploración del hemiabdomen derecho, vamos a explorar el flanco izquierdo, en el cual vamos a observar el vaso como una estructura con ecogenicidad muy similar al parénquima hepático. También vamos a encontrar una estructura en forma de aluvia con ecogenicidad bien diferenciada que corresponde al seno y corteza renal izquierda. Respecto al corte transversal del flanco izquierdo, se revisa el vaso y el riñón izquierdo en el corte transversal. Corte longitudinal y transversal del hipogastrio y pelvis. Aquí vamos a encontrar una zona anecogénica que corresponde a la vejiga. En la mujer, en longitudinal, vamos a encontrar posterior y superior al útero. En transversal vamos a ver el útero y los ovarios. En el hombre vamos a encontrar una estructura en forma de castaña que se encuentra en la parte inferior de la vejiga. También en transversal vamos a poder ver las vesículas seminales por encima de la próstata. Corte en ambos vacíos y en las fosas ilíacas. Aquí vamos a seguir explorando la cavidad abdominal y vamos a ir en busca de masas, líquidos o patologías en ambos vacíos y en las fosas ilíacas, que normalmente son muy fáciles de detectar cuando se tiene la experiencia y el buen uso de la técnica. El inconveniente que nos podemos encontrar es la presencia de gas intestinal porque no hay transmisión del ultrasonido y eso nos impide poder observar las estructuras que se encuentran posteriores a este. Ecografía hepática. El hígado es un órgano muy accesible. Se encuentra situado en el hipocondrio derecho y es el órgano sólido más grande del organismo. Él se divide en dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, y en 8 segmentos que son separados por las venas suprahepáticas. El hígado mide de 13 a 15 centímetros en su corte longitudinal, tomando en cuenta la línea medio clavicular. Es de una superficie lisa con bordes regulares y una ecogenicidad homogénea. En el parénquima hepático vamos a encontrar dos estructuras vasculares visibles. En primer lugar tenemos una estructura hiperecogénica que corresponde a los vasos portales y tenemos otra estructura de paredes no visibles que corresponde a los vasos suprahepáticos. La vía biliar intrahepática no debería ser visible en condiciones normales. Generalmente el estudio se realiza en la vía subcostal en una maniobra de inspiración profunda, lo que permite que el hígado descienda por la cavidad abdominal. En estas imágenes podemos observar el hígado con sus estructuras ya mencionadas y sus lóbulos hepáticos derecho e izquierdo. Buenos días, mi nombre es Sofía Núñez. Yo le voy a continuar con la hepatitis en la ecografía abdominal, en el cual es frecuente que la ecografía del hígado se vea normal, su tamaño puede estar aumentado ligeramente y su parénquima difusamente hipoecoico, sobre todo en los estadios agudos. Como contraste, los radicales portales normalmente refractantes se ven acentuados y la imagen del hígado oscuro por lo general es inespecífico y también puede presentarse en otras enfermedades como la leucemia, la insuficiencia cardíaca, SIDA y otras patologías. Cuando la inflamación comienza en los espacios portales y este se extiende o se expande hacia el parénquima circundante, es lo que se llama como la hepatitis periportal, en el cual los radicales portales pierden su definición y son más hipericoicos. También puede haber afectación de la pared de la vesícula biliar, en el cual esta está engrosada y algunos pacientes pueden presentar linfadenopatía portal. Si esta enfermedad avanza hacia la cronicidad, es posible que el hígado reduzca su tamaño y adquiera un aspecto nodular y tosco. En estas imágenes, en el caso de la imagen A,
Se puede observar un hígado hipoecoico dilatado y con radicales portales prominentes. En este caso se trata de una hepatitis aguda. En la imagen B es una hepatitis crónica con una cirrosis donde se muestra un hígado nodular con un gran carcinoma hepatocelular. Y en la imagen C es una cirrosis por hepatitis C con un carcinoma hepatocelular invasivo. Ahora, continuando con el hígado poliquístico, hay que tener en cuenta que existe una línea delgada que separa un hígado que contiene múltiples quistes simples de la poliquistosis hepática. Esta suele presentarse junto con riñones poliquísticos, es una enfermedad común autosómica dominante que se reconoce inmediatamente en la ecografía, pero muy pocas veces afecta únicamente al hígado, respetando los riñones. En la ecografía se muestra como múltiples quistes, a menudo son tabicados de diversos tamaños en toda la extensión del hígado. La suma acumulada del rehace posterior de los numerosos quistes le da a la textura hepática una ecogenicidad sumamente irregular y hace que sea extremadamente difícil evidenciar otras lesiones localizadas que pueden estar presentes. Por lo general, el hígado poliquístico es asintomático, pero es fácil de palpar. Y cuando se ve afectados los riñones, se puede observar un abdomen distendido. En el caso de que haya quistes renales, la hemorragia o una infección de uno de ellos puede causar dolor localizado y en el tratamiento por medio del drenaje no da resultado. Por lo tanto, en los pacientes con síntomas no tratables, la única alternativa viable es el trasplante hepático. En cuanto a las vías biliares, anatómicamente el sistema biliar comprende los conductos intrahepáticos, los hepáticos derecho e izquierdo, el hepático común y el colédoco, con los anexos de la vesícula biliar y el conducto cístico. Sin embargo, ecográficamente resulta muy difícil realizar estas precisiones, por lo que habitualmente se habla de la vesícula, el cístico y el conducto biliar principal. La vesícula ecográficamente debe visualizarse como una estructura anecogénica de bordes nítidos con una pared hiperecogénica menor de 3 milímetros y con un interior anecogénico y con refuerzos acústicos posterior dado su contenido líquido, en forma de pera en los cortes longitudinales, con fondo caudal y cuello craneal y redondeado en los cortes transversales. El diámetro longitudinal es inferior a 8 centímetros y el transversal de 3 a 4 centímetros, es decir, inferior a este. La pared vesicular presenta un grosor inferior a 3 milímetros cuando el paciente está en ayunas y se debe medir en la pared hepática para mayor fiabilidad. La vía biliar principal se mide a nivel del ilirio hepático y mide alrededor de 6 milímetros. A este nivel también se puede medir la vena porta, que no supera los 12 milímetros en condiciones normales. La vesícula biliar se explora bajo el reborde costal derecho mediante cortes longitudinales y transversales, siguiendo el eje de la propia vesícula para poder visualizar todo el órgano. Se sitúa en la cara inferior del hígado, bajo el lóbulo derecho, aunque presenta variaciones interindividuales, es decir, varía de persona a persona. La vía biliar intrahepática se dispone paralela a las ramas portales intrahepáticas, no siendo visibles en condiciones normales. La vía biliar principal aparece con una estructura tubular anecogénica con un diámetro transversal inferior a 6 milímetros, salvo en pacientes colecistectomizados, en los que se considera normal hasta los 10 milímetros. Después de un ayuno de alrededor de 6 horas, la vesícula tendría que estar distendida con bilis y parecerse una bolsa con forma de pera. La forma es demasiado variable como para que las mediciones directas pueden ser útiles, pero como una forma redonda y tensa indicaría una dilatación patológica y no fisiológica, debido a que el tamaño, la forma y la posición de la vesícula biliar son infinitamente variables y también lo son las técnicas necesarias para explorar a esta. Mi nombre es Bismaria Ortega y continuamos con las dificultades al explorar la vesícula. Si no se puede encontrar la vesícula, hay que verificar la existencia de una cirugía previa, verificar que el paciente esté en ayunas, buscar una vesícula ectópica, por ejemplo, una que esté situada en la parte inferior de la pelvis, verificar que no haya un artefacto en el campo cercano que pueda oscurecer una vesícula anterior. Este es un problema bastante común en pacientes muy delgados. Si aún así no se logra encontrar, hay que comprobar que la frecuencia y los preajustes del ecógrafo sean los óptimos, encontrar la porta hepatis y explorar justo por debajo de esta en sección transversal.
Una vesícula que esté contraída y llena de cálculos produce sombras espesas y será difícil de identificar debido a la falta de todo líquido de contraste en el lumen. Hay que tomar en cuenta que la agenesia auténtica de la vesícula biliar es rara y que la estrecha proximidad del duodeno a la pared posterior de la vesícula suele causar que éste invagine la vesícula. Entonces, hay que poner al máximo los reglajes de la máquina para visualizar la pared posterior de la vesícula separada del duodeno y voltear al paciente para que el contenido de éste se mueva. También hay otros segmentos del aparato gastrointestinal que contienen líquido y pueden provocar confusiones. Continuamos con la exploración de la vesícula. El conducto común se puede ver fácilmente en su porción intrahepática exactamente anterior y ligeramente hacia la derecha de la vena porta. Es usual que se vea una sección transversal de la arteria hepática principal cuando pasa entre la vena y el conducto. Aquí también hay una pequeña porción de arterias hepáticas situadas delante del conducto. En este punto se le llama generalmente conducto común, aunque en realidad puede tratarse del conducto hepático derecho antes que el conducto biliar común, porque no podemos afirmar en qué punto se le une el conducto cístico. Es menos fácil ver la porción extrahepática del conducto, ya que muchas veces está oscurecida por el gas duodenal suprayacente. Una buena visualización del conducto suele exigir perseverancia por parte del ecografista. No basta con visualizar solamente la porción intrahepática del mismo, ya que puede haber una obstrucción incipiente con un conducto intrahepático de calibre normal y dilatación del extremo distal. Con respecto a las configuraciones comunes de la tríada portal, a manera de resumen en relación a lo que acabo de mencionar, tenemos que la arteria hepática se encuentra entre la vena porta y el conducto biliar común. El conducto biliar común se encuentra paralelo y superior a la vena porta. Los tres componentes de la tríada portal en la vista axial forman el signo de Mickey Mouse. En esta diapositiva, si usamos nuestra imaginación, este es un corte axial, podemos ver el signo de Mickey Mouse, en donde las orejas están formadas por el conducto biliar común y la arteria hepática, y la cara estaría formada por la vena porta. En la litiasis, los cálculos biliares se relacionan con numerosos trastornos. Se forman al alterarse la proporción normal de componentes que constituyen la bilis. Frecuentemente, cuando aumenta la secreción de colesterol, las patologías que se asocian a un aumento en la secreción de colesterol y por tanto a la formación de cálculos de colesterol son la obesidad, la diabetes, el embarazo y del tratamiento estrogénico. La incidencia de los cálculos también aumenta con la edad, probablemente porque el flujo de la bilis se lentifica. El aumento de la secreción de bilirrubina en la bilis, como ocurre por ejemplo en pacientes con cirrosis, produce cálculos pigmentados. En los hallazgos ecográficos, los cálculos que se encuentran en la vesícula biliar poseen tres propiedades clásicas. Primero, son sumamente reflectantes. Segundo, son móviles. Y tercero, producen una sombra sónica distal. En la mayoría de los casos es posible demostrar estas tres propiedades. La capacidad de mostrar una sombra posterior a un cálculo depende de varios factores. La reflectividad y la absorción del sonido por el cálculo. Esto es bastante constante, independientemente de la composición del cálculo. El tamaño del cálculo con relación al ancho del haz. Cuando el cálculo ocupa todo el ancho del haz, se produce una sombra. Eso ocurre con facilidad en caso de cálculos grandes, pero en un cálculo pequeño puede ocupar menos espacio que el haz, permitiendo que el sonido siga por detrás de él, por lo que no se verá ninguna sombra. Por lo tanto, para hacer una sombra, los cálculos pequeños deben de estar dentro de la zona de enfoque del haz en el centro de este. La inflamación aguda de la vesícula se presenta con dolor intenso del cuadrante superior derecho, correspondiente a la zona de la vesícula biliar. Al presionar con suavidad la vesícula con el transductor del ecógrafo, se puede provocar dolor, siendo este positivo para el signo ecográfico de Murphy, el cual, aunque es un indicador útil de la inflamación aguda de la vesícula, no es un signo específico de la misma, y muchas veces puede provocarse en otras enfermedades, como por ejemplo en procesos inflamatorios crónicos.
En la ecografía, la pared vesicular se ve engrosada de más de 2 milímetros. Esto tampoco por sí solo es un signo específico, pero lo que sí caracteriza este engrosamiento en la colecistitis aguda es que es simétrico, afecta a toda la pared y alrededor de la vesícula hay un halo anecoico, que es el resultado de alteraciones edematosas. Sin embargo, esto es variable y puede haber un engrosamiento localizado o en algunos casos la pared ser uniformemente hiperecoica. También puede haber líquido pericolecístico y que el proceso inflamatorio se extienda al hígado adyacente. Las complicaciones se presentan cuando la inflamación aguda avanza por infección, por la formación de abscesos pericolecísticos o por peritonitis. Acá podemos observar una vesícula normal de un paciente con hepatitis que presenta una pared levemente engrosada. En esta imagen podemos apreciar cómo se encuentra la vesícula edematosa provocada por una citis de una insuficiencia hepática. En el caso de la colecistitis crónica, esta se suele asociar con cálculos biliares. Se presenta con dolor recurrente y de grado bajo en el cuadrante superior derecho. La acción de los cálculos sobre la pared la vuelve fibrosa y con un engrosamiento irregular y con frecuencia su imagen es hiperecoica. La vesícula puede estar retraída y contraída, con poca o ninguna luz reconocible alrededor de los cálculos. Esta suele complicarse con episodios de inflamación aguda sobre la enfermedad crónica. La mayoría de las vesículas con cálculos muestran al menos cierto grado histológico de colecistitis crónica, incluso si en la ecografía no se ve engrosamiento de la pared. En esta imagen tenemos una vesícula que tiene muchos cálculos, está contraída, tiene una pared engrosada, irregular e hiperecoica. Acá también apreciamos un engrosamiento irregular de la pared con muchos cálculos. Y en esta imagen se evidencia un importante engrosamiento parietal. Hablando del páncreas, este se explora a nivel del epigastrio. Es una víscera retroperitoneal en forma de coma con un eje mayor de 16 a 20 centímetros. Este se divide en cabeza, cuerpo y cola y en ocasiones es difícil su exploración completa ya que se interponen los gases intestinales fundamentalmente en la cola pancreática. El ecografista debe aprovechar al máximo las ventanas acústicas, las distintas posiciones del paciente y las técnicas que utiliza para poder investigar adecuadamente este órgano. Se comienza a examinar el epigastrio en un plano transversal empleando el lóbulo izquierdo del hígado como una ventana acústica, las venas esplénicas como un marcador anatómico ya que se puede identificar el páncreas detrás de ella. La cola del páncreas es ligeramente cefálica con respecto a la cabeza, de manera que el plano transductor debe estar oblicuo para que se vea todo el órgano. Se identifica la vena esplénica que carece de ecos y la arteria mesentérica superior, que está detrás de esta vena. La arteria mesentérica superior está rodeada de una fibra muy visible que es hiperecoica. El páncreas se apoya de la vena esplénica siempre que sea posible utilizar el lado hepático izquierdo como una ventana acústica del páncreas y angula el sentido ligeramente caudal. La cola del páncreas a menudo es bastante abultada y puede ser necesario que se angule el transductor hacia la izquierda del paciente. Si no se puede ver correctamente la cabeza del páncreas, se vuelve el paciente de manera que su lado izquierdo quede levantado. El páncreas tiene una textura algo más gruesa que el hígado. La ecogenicidad del páncreas normal cambia según la edad. En niños o personas jóvenes es más voluminoso y relativamente hipoecoico en comparación con el hígado. En la edad adulta es hiperecoico con respecto al hígado normal, mucho más hiperecoico en ancianos. Estos cambios relacionados con la edad son de gran importancia para las ecografías. El páncreas carece de cápsula y sus márgenes se ven un tanto más mal definidos. El conducto pancreático principal se visualiza con facilidad en el cuerpo del páncreas. Es posible que la pancreatitis aguda leve no tenga alteraciones demostrables en la ecografía, en especial si la exploración se lleva a cabo luego de establecido el episodio agudo. Aunque la ecografía se usa para evaluar el páncreas en caso de sospecha de pancreatitis aguda, su cometido principal es mostrar la causa de la pancreatitis, por ejemplo, cálculos biliares, esto con el objetivo de planificar un tratamiento. El hallazgo ecográfico de la microlitiasis o lodo en vesícula biliar es sumamente significativo en caso de sospecha de pancreatitis y muchas veces está ligado a la recurrencia de la enfermedad.
Pancreatitis idiopática aguda es el término que se aplica cuando no se ha demostrado la causa de la pancreatitis, si bien en la mayoría de ellas resulta ser por la microlitiasis o lodo biliar. En casos más graves, el páncreas se agranda y se hace hipoecoico, esto debido al edema. El conducto principal puede estar dilatado o prominente. A medida que la enfermedad avanza, se produce una fuga de las enzimas digestivas que forman colecciones o pseudoquistes. Estos se van a encontrar más frecuentemente en el saco peritoneal menor, cerca de la cola del páncreas, pero pueden encontrarse en cualquier lugar dentro del tejido pancreático. Por esto es importante realizar la ecografía en conjunto con una exploración abdominal completa. La tomografía computarizada es especialmente útil para mostrar las complicaciones de la pancreatitis aguda, incluyendo las alteraciones retroperitoneales que puedan pasar desapercibidas en la ecografía transabdominal. Aquí observamos una imagen de una ecografía realizada a un paciente con pancreatitis aguda. En la ecografía se pueden observar pequeñas acumulaciones de líquido rodeadas por tejidos adyacentes que parecen cápsulas. Estos son los denominados pseudoquistes. En una pequeña proporción de casos se infectan y se puede formar un absceso pancreático. Aun cuando por lo general la pancreatitis aguda afecta a todo el órgano, también puede ser localizada. Esto plantea ecográficamente más de una posibilidad de diagnóstico, ya que las imágenes son indistinguibles a las de un tumor. Aquí vamos a recurrir a la historia clínica, que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial y también, de ser necesario, a marcadores tumorales pancreáticos. La ecografía Doppler es útil para valorar las complicaciones vasculares asociadas. Los ataques prolongados y repetidos de pancreatitis aguda pueden ser responsables de que la vena esplénica quede encerrada y comprimida, lo que causaría una trombosis de la vena esplénica o de la vena porta, con sus correspondientes secuelas. Mi nombre es Patricia Palado y continuando con el seminario vamos a hablar del vaso. El vaso está ubicado en el cuadrante superior izquierdo, posterior al ángulo esplénico y al estómago, lo que hace que el acceso a este fracase invariablemente debido a que el gas del intestino está superpuesto. El mejor acceso hacia el vaso es a través de la línea intercostal lateral izquierda con el paciente en supino. De esta manera, el intestino lleno de gas queda situado anterior al vaso. Con frecuencia, una respiración pausada es mucho más útil que una inspiración profunda, debido a que esta última lleva hacia abajo la base de los pulmones, lo que podría ocultar completamente un vaso pequeño. También podría ser eficaz colocar al paciente en decúbito con el lado izquierdo alzado, pero este efecto a veces puede provocar que las asas intestinales llenas de gas se eleven hacia el costado izquierdo, ocultando una vez más al vaso. Algo que podría solucionar este problema sería un acceso posterior. Con respecto a los hallazgos ecográficos, tenemos que es de textura fina y homogénea, con márgenes lisos y un borde inferior afilado. Su ecogenicidad es similar a la del hígado, aunque en algunos pacientes este puede ser ligeramente hipo o hiperecoico. Pero en los ecos tiende a ser más fino y a estar más próximos entre sí que en el hígado. La atenuación del sonido a través del vaso es menor que a través del hígado, lo que exige al ecografista a que aplane los controles de TGC para mantener un nivel parejo de ecos en todo el órgano. La arteria y venas esplénicas principales, así como sus ramas, se pueden ver en el hilio esplénico. Además de esto, el vaso proporciona una excelente ventana acústica hacia el polo superior del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda y la cola del páncreas. Esplenomegalia. La dilatación del vaso es un signo muy inespecífico que se asocia a muchas enfermedades. Las más comunes son la infección, la hipertensión portal, los trastornos hematológicos y las neoplasias. Como ocurre con el hígado, la medición del volumen del vaso es poco fiable y no reproducible debido a las variaciones de forma y al acceso subdiafragmático. Sin embargo, su longitud es indicador adecuado de su tamaño para la mayoría de los efectos y nos proporciona un parámetro útil para vigilar los cambios en el estado de la enfermedad. La longitud inferior-superior del vaso adulto normal es menor a 12 centímetros. El vaso se agranda hacia abajo y medialmente. Su margen inferior se vuelve redondeado.
y puede prolongarse por debajo del riñón izquierdo y dentro de la pelvis, aun cuando la etiología de la esplenomegalia puede no ser obvia en la ecografía. Es posible reducir las causas al tener en cuenta el cuadro clínico y al identificar otras imágenes pertinentes en el abdomen. Por ejemplo, la esplenomegalia por hipertensión portal con frecuencia se acompaña de otra patología asociada como cambios cirróticos en el hígado, varices o ascitis. Situación. Los riñones están situados a cada lado de la espina dorsal en el espacio retroperitoneal. El riñón izquierdo se sitúa un poco más arriba que el derecho, debido al hígado a la derecha de la cavidad abdominal, encima del riñón derecho. Los riñones normales en un adulto miden de 9 a 11 centímetros de longitud y 5 centímetros de ancho. La preparación para una ecografía renal. El paciente debe beber 1 litro o 4 a 8 vasos de agua de 1 a 2 horas antes del estudio, para que la vejiga esté distendida de forma adecuada y logre verse mejor. Por lo tanto, no debe orinar durante la preparación y esperar hasta la realización del estudio. No debe hacerse ninguna dieta especial ni ayuno para este estudio, salvo en aquellos pacientes con antecedentes de excesiva constipación, donde se indicará dieta previa y ayuno de al menos 6 horas en raras ocasiones. Amílcar Peraza, continuaré hablándoles sobre el procedimiento de la ecografía renal. Para esta se utiliza un equipo de ultrasonido con sondas cuya frecuencia oscilen entre 3.5 y 5 MHz para adultos y 7.5 para niños. Se procede a descubrir el abdomen del paciente, que debe encontrarse en posición de cúbito supino en una camilla. Una vez allí, se aplicará el gel en la zona del cuerpo que será estudiada. El gel ayudará, por supuesto, a que el traductor haga contacto de manera suave con la piel para obtener las imágenes deseadas en la pantalla del computador. Por lo general, este tiene una duración de 10 a 15 minutos. Se examina la forma, el tamaño, la ubicación de los riñones y también de la vejiga. La ecografía renal normal, en esta se medirá su eje longitudinal y transverso. En su eje longitudinal, su forma es elíptica y su ecoestructura normal consta de cápsula, parénquima y seno. En ocasiones se puede ver las pirámides medulares discretamente más oscuras que el parénquima normal. En el eje transverso del riñón tiene la forma de letra C. Esta proyección es ideal para evaluar la posible dilatación del sistema excretor. En el riñón sano, este mide entre 10 y 12 centímetros, siendo el izquierdo discretamente mayor que el derecho. Y se considera significativa la diferencia de longitud entre ambos riñones mayor de 1.5 centímetros. El tamaño renal se correlaciona con el peso, la talla y la talla del paciente. Respecto a la edad, el riñón crece rápidamente desde la infancia hasta los 18 años y disminuye de tamaño a partir de los 50 años conforme se va perdiendo la masa renal. El grosor cortical normal mide alrededor de 1.1 más o menos 0.9 centímetros. El estudio de la ecogenicidad del parénquima es muy útil y se obtiene comparando la ecogenicidad parenquimatosa del riñón derecho e izquierdo con la del hígado y vaso, respectivamente. El riñón sano tiene una ecogenicidad igual o inferior a dichos órganos. El seno renal normal se visualiza como una elipse hiperecogénica en el centro del riñón. El sistema pielocalicial normal no es visible, de lo contrario, estamos en presencia de una hidronefrosis. Debemos averiguar también si el paciente tiene 1 o 2 riñones, si su localización es ortotópica normal o no, si hay asimetría renal, si su contorno es liso o abollanado, o si el parénquima es normal o adelgazado, si hay imágenes sobreañadidas a la ecoestructura normal ya descrita. Muy buenos días, vamos a seguir hablando acerca de la ecografía renal, en este caso abarcando las patologías que podemos encontrar a través de este método diagnóstico. Vamos a comenzar hablando sobre la insuficiencia renal. Dentro de la insuficiencia renal podemos encontrar a nivel diagnóstico ecográfico un paciente con un tamaño del riñón normal, pero que presenta una ecoestructura conservada. En este caso nos puede dar un indicativo de que la persona presente un fracaso renal agudo.
También hay ocasiones en donde vemos una disminución del tamaño renal, este está desestructurado, o vemos una disminución, un adelgazamiento del parénquima renal, el cual nos puede sugerir un diagnóstico de una enfermedad renal crónica. En casos donde un paciente presente una necrosis tubular aguda, dependiendo de su etiología, si es nefrotóxica o si es de origen isquémico, podemos evidenciar si hay un aumento de la ecogenicidad. En el caso de ser una necrosis tubular aguda de origen nefrotóxico, vamos a ver que hay un aumento de la ecogenicidad, es decir, va a ser hiperecogénica la imagen. Mientras que si vemos que es de origen o de etiología isquémica, no va a haber tamaño del mismo, o puede que haya un cierto aumento de la ecogenicidad. Bueno, continuando con la ecografía renal y las diferentes patologías, vamos a encontrar que en la ecografía renal hay una alta sensibilidad ante la hidronefrosis. Sin embargo, también podemos utilizar métodos como ecodoppler para diferenciar una simple hidronefrosis de una obstrucción urinaria. Viéndolo de esta manera, la hidronefrosis nos puede indicar que hay una falla renal obstructiva. A nivel renal, también podemos encontrar múltiples quistes, ya sea tanto en el riñón como en el hígado, o sin presencia de este en el hígado, el cual nos puede sugerir a un diagnóstico de poliquistosis renal, la cual es una causa frecuente de insuficiencia renal crónica. Por último, vamos a hablarles sobre la hipertensión arterial renal, la litiasis renal y las masas renales. Dentro de la hipertensión arterial renal vamos a encontrar que hay una asimetría en cuanto al tamaño del riñón. Vamos a ver que puede haber un aumento mayor a 1.5 centímetros en el riñón derecho y mayor a 2 centímetros en el riñón izquierdo. Esto es sugestivo, o nos puede sugerir que hay una estenosis de la arteria renal. También podemos encontrar masas a nivel suprarrenal, como es el caso del feocromocitoma o la poliquistosis renal. En cuanto a la litiasis renal, es importante saber que a nivel ecográfico vamos a encontrar un aumento de la ecogenicidad, es decir, vamos a ver una imagen hiperecogénica, donde es importante destacar el tamaño del cálculo. A mayor tamaño del cálculo vamos a poder evidenciar una mejor imagen del cálculo, y importante saber si hay repercusión a nivel urinario. Por último, y no menos importante, dentro de las masas renales vamos a poder evidenciar que el paciente puede presentar ciertas formas características de estas masas ovoideas o redondeadas, las cuales van a traer también ciertas repercusiones. Es importante tener en cuenta que la especificidad diagnóstica en la ecografía renal es de un 98%, y también hay que ver los bordes si están bien delimitados o si no están delimitados. Mi nombre es Gabriel Pérez y yo le voy a hablar sobre la vejiga y la próstata. Para poder estudiar bien la vejiga, esta debe estar bien reflexionada. Presenta una morfología triangular en el corte longitudinal y cuadrada en el transversal, y sus paredes deben ser lisas y uniformes. En los varones, la reflexión vesical nos ayuda a explorar la próstata, que se visualiza como una estructura redondeada con un diámetro anteroposterior de unos 20 a 30 milímetros y transversal de unos 30 a 50 milímetros. Cranealmente, a la próstata se visualizan las vesículas seminales como dos estructuras anecogénicas en forma de semiluna. En las mujeres, una vejiga suficientemente llena nos permite explorar el aparato genital femenino, útero, ovarios y canal vaginal. En cuanto a la vejiga forma parte del sistema urinario. Es un órgano con forma de globo situado en la pelvis, que se encarga de recoger y mantener la orina hasta su expulsión a través de la uretra. En la mujer, la uretra es un tubo fino y corto que desemboca delante de la vagina, mientras que en el varón atraviesa la glándula prostática y el pene desembocando en su extremo. Para realizar una exploración completa de las vías renales hay que llenar y examinar la vejiga. Una vejiga excesivamente llena podría provocar una ligera dilatación del sistema pielocalicial, que vuelve a su situación normal después de la micción. Cuando la vejiga está distendida con orina, sus paredes son delgadas, uniformes e hipercoicas. Pueden parecer engrosadas o trabeculadas si la vejiga no está lo suficientemente distendida, y eso dificulta el descarte de una lesión vesical. Los orificios ureterales se pueden ver en una sección transversal en la base de la vejiga.
En este punto se ven perfectamente los chorros ureterales con Doppler color. Normalmente se producen entre 1.5 y 12.4 veces por minuto, a una media de 5.4 chorros por minuto de cada lado. La mayoría de los efectos, el volumen de la vejiga se puede estimar tomando el producto de 3 mediciones perpendiculares y multiplicándolo por 0.56, lo que sería volumen vejiga expresado en mililitros, que es igual a longitud por ancho por diámetro antero-posterior expresado en centímetros por 0.56. La ecografía constituye la primera línea de investigación, tanto en las anomalías detectadas antes del nacimiento como en los niños sintomáticos. Es por ello que primero se explorará la vejiga, ya que en el transcurso del examen se puede producir una micción. Explorar la vejiga inmediatamente después de una micción, hay que prestar atención a los orificios de los uréteres y buscar dilataciones de estos o renales que puedan indicar reflujo. De haber volumen residual, mídalo. El Doppler color puede ser útil para identificar los orificios ureterales y para localizar los chorros de orina que entran en la vejiga. La cistitis es la patología más frecuente en la vejiga y es definida como una inflamación generalizada causada por una infección. Con respecto a los divertículos vesicales, las infecciones repetidas pueden hacer que la pared de la vejiga se ponga más gruesa y se trabecule. En esos casos, a veces se forma un divertículo vesical que dificulta especialmente el tratamiento de las infecciones posteriores. El divertículo quizás albergue residuos o cálculos. Es posible que no se vacíe correctamente, con lo que a menudo se agranda a medida que la orina refluye dentro de él cuando el paciente orina. En cuanto a la próstata es una parte del aparato reproductor masculino que se sitúa justo debajo de la vejiga y delante del recto. Tiene el tamaño aproximado de una nuez y envuelve la uretra. Se muestra la próstata de forma transabdominal cuando se angula caudalmente a través de la vejiga llena. La investigación preferida para la próstata es la ecografía transrectal, pero con una ecografía transabdominal también se puede tener una idea aproximada de su tamaño. Cuando se sospecha una hipertrofia de la próstata, es conveniente realizar una medición del volumen prostático después de una micción para determinar el volumen residual de orina. Las 3 enfermedades más frecuentes son la hiperplasia benigna de próstata, o el crecimiento benigno, el cáncer de próstata, el cual es el crecimiento maligno, o la prostatitis, que es por una infección. Soy Jorge Pérez y ahora les voy a hablar de la ecografía abdominal de grandes vasos. Durante la exploración ecográfica, utilizamos muchas de las estructuras vasculares como referencia para localizar órganos intraabdominales, por lo que es importante conocer las características de los grandes vasos abdominales y sus principales ramas. La aorta presenta un calibre de unos 20 milímetros del eje anteroposterior a nivel del diafragma y va disminuyendo progresivamente hasta medir unos 15 milímetros a nivel de la bifurcación de las ilíacas. La primera rama de la aorta es el tronco celíaco, formado por la arteria hepática, que se dirige al hígado, y la arteria esplénica, que se dirige al vaso. La segunda rama es la arteria mesentérica superior, que sale de la cara anterior de la aorta y discurre paralela a esta. Se distinguen fácilmente en los cortes transversales por el tejido hiperecogénico que la rodea. Posteriormente encontraremos las arterias renales y más caudal las arterias ilíacas. Ahora hablaremos de lo que es la anatomía normal de la aorta abdominal. Esta se inicia en el orificio aórtico del diafragma a nivel de la vértebra dorsal 12. Desciende por delante de los cuerpos vertebrales a la izquierda de la vena cava inferior. Se desvía ligeramente hacia la izquierda a medida que desciende y termina cerca de la vértebra lumbar 4, dividiéndose en las arterias ilíacas primitivas comunes. Sus relaciones anteriores más importantes son de arriba hacia abajo el páncreas y las venas esplénicas y renal izquierda, la tercera porción del duodeno y las asas del intestino delgado. Sus ramas principales son el tronco celíaco, las arterias renales, la arteria mesentérica superior, la mesentérica inferior y las arterias ilíacas comunes. Con respecto a la vena cava inferior, esta se forma con la unión de las venas ilíacas primitivas un poco hacia abajo y hacia la derecha de la bifurcación de la aorta.
asciende a la derecha de la misma a través del centro tendinoso del diafragma y desemboca en la aurícula derecha. De abajo hacia arriba se encuentra por detrás del peritoneo, cruzada por la raíz del mesenterio y los vasos gonadales derechos, el duodeno, el páncreas, la vena porta, el agujero epiploico y el hígado. La arteria renal derecha cruza por detrás de ella. Entre sus tributarias encontramos las venas ilíacas primitivas, venas lumbares, venas gonadales, venas renales y suprarrenales, venas diafragmáticas inferior y venas hepáticas. La vena cava inferior se considera normal cuando su diámetro es inferior a 2 centímetros y dilatada cuando es mayor de 3.5 centímetros, considerando que la vena cava sufre cambios de diámetro con los movimientos respiratorios y los movimientos de presión abdominal. En la porción más craneal de la vena cava inferior desembocan las venas suprahepáticas, la derecha, la media y la izquierda, cuyo calibre no debe superar los 8 milímetros. Estudio de la aorta abdominal. Para su estudio, usando una sonda convex de baja frecuencia de 3.5 a 5 microhertz, realizamos inicialmente un corte longitudinal paramedial izquierdo, es decir, situaremos la sonda ligeramente a la izquierda de la línea media abdominal del paciente, con la marca que indica la dirección de barrido dirigida a nivel craneal, y visualizaremos el lóbulo hepático izquierdo como una estructura triangular y homogénea de bordes bien delimitados. Un poco más caudal y posterior se puede observar una zona más isoecogénica o algo más ecogénica que el hígado, que corresponde al páncreas, generalmente con una zona anecogénica y posterior que es la vena esplénica. Próximo a esta y más posterior, delimitamos una estructura anecogénica tubular, pulsátil, rectilínea, que se sitúa sobre los cuerpos vertebrales. Se trata de la aorta en su recorrido abdominal, en la que se puede observar saliendo de su cara anterior una primera rama que corresponde al tronco celíaco y una segunda rama que discurre paralela a la aorta, en sentido caudal, que es la arteria mesentérica superior. Aquí podemos ver dos imágenes. En la imagen de la izquierda se puede ver un corte longitudinal paramedial izquierdo en el que podemos ver, usando el lóbulo hepático izquierdo como ventana, una imagen tubular anecogénica que apoya sobre los cuerpos vertebrales, que en la imagen in vivo es pulsátil y se corresponde con la aorta. De su cara ventral nacen en primer lugar el tronco celíaco y a continuación la arteria mesentérica superior, que al poco de su nacimiento discurre paralela a la aorta, formando así la pinza aortomesentérica. A su vez, en este corte también se puede apreciar el páncreas y parte del intestino delgado proximal. En la imagen de la derecha se puede ver un corte longitudinal paramedial derecho, en el que se aprecia el recorrido intrahepático de la vena cava inferior, la desembocadura de la vena suprahepática en la misma y la aurícula derecha. En esta ventana podemos valorar también la vena porta y parte del páncreas. Como podemos apreciar, la vena cava inferior no descansa sobre la columna vertebral. La aorta presenta un calibre de unos 20 milímetros de eje anteroposterior a nivel del diafragma y va disminuyendo progresivamente hasta medir unos 15 milímetros a nivel de la bifurcación de las ilíacas, que se produce a la altura del E4, que se puede corresponder con la zona del ombligo. Por tanto, si el diámetro de la aorta es mayor a 30 milímetros, es sugerente de aneurisma, y del mismo modo, si el diámetro de las ilíacas es mayor a 15 milímetros, es sugerente a su vez de aneurisma de las mismas. Las principales ramas de la aorta abdominal que se pueden ver con ecografía son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, las arterias renales y las ilíacas comunes. La primera rama de la aorta es el tronco celíaco, que a unos 3 centímetros de su nacimiento se divide en forma de T o de Y o de gaviota en la arteria hepática que se dirige al hígado y la arteria esplénica que se dirige hacia la izquierda en dirección al vaso. El tronco celíaco lo podemos estudiar tanto en un corte longitudinal, como el corte paramedial izquierdo, como en corte transversal, como el corte epigastrio medio. En la imagen superior podemos ver un corte transversal a nivel del epigastrio medio, a nivel de la salida de la primera rama de la aorta abdominal, el tronco celíaco. Podemos observar cómo al poco de su salida el tronco celíaco se divide en la arteria esplénica que discurre hacia la izquierda del paciente en dirección al vaso, y la arteria hepática que se dirige a la derecha del paciente para formar parte junto con la vena porta y el colédoco la tríada portal. Esta bifurcación es la típica imagen de gaviota.
En la imagen inferior podemos ver un corte transversal a nivel del epigastrio inferior, justo en la zona de la pinza aortomesentérica, que se forma por el espacio que existe entre la arteria mesentérica superior y la aorta, y por la que discurre la vena renal izquierda, en su recorrido hacia la vena cava inferior que se encuentra en la derecha de la columna vertebral. También podemos ver en esta imagen al páncreas, a la arteria mesentérica superior, rodeada por un halo hiperecogénico, lo que la hace resaltar más, y el nacimiento de la arteria renal derecha. La segunda rama es la arteria mesentérica superior, que nace de la cara anterior de la aorta, 1 centímetro caudal al tronco celíaco y discurre paralela a la aorta en dirección distal hacia la pelvis. Se distingue fácilmente en los cortes transversales, como el corte transversal en el epigastrio inferior, por el tejido hiperecogénico que la rodea, y en el corte longitudinal, como el corte paramedial izquierdo, por ser la segunda rama de la aorta en su cara anterior. Posteriormente encontramos las arterias renales y más caudal las arterias ilíacas. Las arterias renales nacen prácticamente a la misma altura que la arteria mesentérica superior, pero alrededor de 1.5 centímetros más atrás, más cerca de los cuerpos vertebrales, en los laterales de la aorta. La arteria renal derecha se dirige hacia el riñón derecho pasando por detrás de la vena cava inferior, mientras que la arteria renal izquierda se dirige hacia el riñón correspondiente en íntima relación con la vena renal izquierda, hasta que esta última llega a la pinza aortomesentérica. Finalmente, la aorta termina bifurcándose en las arterias ilíacas comunes a la altura de L4, lo que se corresponde al nivel del ombligo aproximadamente, en la pared abdominal. Buenas tardes, mi nombre es Yorieli Pernilla. Continuando con el seminario, hablaré acerca del aneurisma de aorta abdominal. Uno de los objetivos más importantes a la hora de valorar la aorta es descartar si presenta un aneurisma, especialmente si existen complicaciones, como pueden ser la disección aórtica o la ruptura del aneurisma, que presentan una alta mortalidad, por lo que sería altamente recomendable realizar ecografía abdominal a todos los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, que presentan dolor lumbar, en flanco o en una hidronefrosis. La dilatación aneurismática de la aorta abdominal es una enfermedad asociada a la edad y es raro en pacientes menores de 50 años, pero se encuentra en el 2 al 4% de la población mayor de 50 años. La edad media en el momento del diagnóstico es de 65 a 70 años y es más frecuente en varones. Son factores de riesgo para padecer un aneurisma de aorta abdominal, la enfermedad arterial coronaria y la enfermedad vascular periférica, así como tener antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal. Los aneurismas se pueden desarrollar en cualquier segmento de la aorta, pero la mayoría se sitúan por debajo de las arterias renales. Un verdadero aneurisma de aorta es una dilatación localizada de la misma causada por el debilitamiento de su pared. Afecta a las tres capas, íntima, media y adventicia de la pared arterial. Un pseudoaneurisma, falso aneurisma, es una colección de sangre que se comunica con la luz arterial, pero no está encerrada por la pared vascular normal. Está contenida solo por la adventicia o tejido blando circundante. Un diámetro aórtico de 3 centímetros o más es lo que define al aneurisma de la aorta abdominal. El hallazgo predictivo más común de rotura del aneurisma es el diámetro máximo del aneurisma, es decir, a mayor tamaño del aneurisma, mayor riesgo de rotura. Y dada la alta mortalidad de esta entidad, cobra especial interés el diagnóstico precoz del aneurisma de aorta abdominal en aquellos pacientes con factores de riesgo. En la imagen B vamos a localizar una longitudinal de un aneurisma fusiforme, en la C un aneurisma sacular que muestra una dilatación localizada de la pared posterior, en la D imagen de ultrasonido de un aneurisma con aspecto de mancuerna. Aquí podemos ver un aneurisma aórtico abdominal, sección transversal. Se observa un trombo dentro del saco, fecha doblada. La posición para medir el diámetro anteroposterior de pared externa a pared externa se muestra con la flecha. Nótese que el intento para medir el diámetro transversal, la punta de la flecha, no será tan preciso debido a que estas paredes aórticas están paralelas al haz del ultrasonido y no están completamente definidas. Continuando con el seminario, hablaremos sobre la ecografía a nivel de la vena cava inferior. De la vena cava inferior usaremos una sonda convex de baja frecuencia de 3,5 a 5 MHz con la marca dirigida a nivel craneal del paciente. Comenzaremos con un corte longitudinal, un corte paramedial derecho, donde visualizaremos el lóbulo hepático izquierdo y el páncreas, al igual que en el corte longitudinal paramedial izquierdo. Y nos aparece por detrás del hígado una imagen tubular anecogénica y algo curvilínea que corresponde a la vena cava inferior, visualizándose en ocasiones su entrada al corazón en la aurícula derecha. Además de este corte, nos aparece una imagen redondeada intrahepática con bordes hiperecogénicos que corresponde a la vena
porta entrando al hígado, cortada y transversalmente. Cuando hablamos de la vena cava inferior, se considera normal cuando su diámetro es menor a 2 centímetros y dilatada cuando es mayor a 3,5 centímetros, considerando que la vena cava sufre de cambios de diámetro en los movimientos respiratorios y con los cambios de presión abdominal. En la porción más craneal de la vena cava inferior desembocan las venas suprahepáticas, la derecha, la media y la izquierda, cuyo calibre no debe superar a los 8 milímetros. Una de las principales diferencias entre las venas y las arterias es que las venas presentan una gran distensibilidad. Esto hace que puedan ser afectadas tanto por las presiones intra como extravasculares, lo que se traduce en que si presionamos con el transductor las venas pueden colapsar. Por otro lado, la distensibilidad hace que la vena cava inferior durante la inspiración normal disminuya de calibre, es decir, que una inspiración aumenta la presión negativa intraaórtica, lo que provoca un aumento del retorno venoso al corazón. Y por otra parte, durante la expiración se distiende porque vuelve a su tamaño normal. Esta variabilidad en el calibre de la vena cava inferior en los movimientos respiratorios nos permite tener una estimación de lo que sería la presión venosa central del paciente y así poder hacer una valoración de su estado hemodinámico. En los renales debemos saber que la vena renal derecha es muy corta, mientras que la izquierda es mucho más larga, ya que procede del riñón izquierdo. Estas presentan un trayecto entre la aorta y la arteria mesentérica superior, que esto sería la pinza aortomesentérica. Ambas se ven mucho mejor desde un corte transversal a nivel del epigastrio inferior. También debemos saber que por lo general existen 3 venas suprahepáticas, la izquierda, la media y la derecha. Estas están localizadas entre el segmento hepático y que drenan directamente a la vena cava inferior, muy cerca del diafragma. En su mayoría de los pacientes, estas venas suprahepáticas izquierda y media se fusionan justo antes de unirse a la vena cava inferior. Continuando con nuestro seminario, mi nombre es Jonathan Pineda y yo le voy a hablar sobre ecografía del tracto gastrointestinal. El tubo gastrointestinal es un tubo concéntrico, interrumpido, que tiene un grosor de 3 milímetros si no está extendido y de 5 milímetros si está extendido. Tienen capas histológicas bien diferenciadas que dan un patrón ecográfico. La capa 1, 3 y 5 da un patrón de hipercogenicidad. La capa 2 y 4 son hipoecoicas. Existen patrones para diferenciar el tracto gastrointestinal, que es la presencia de aire, moco y líquido en la luz intraluminar. El aire es una ecogenicidad, es intraluminar y se relaciona con la sombra acústica. El moco es intraluminar, ecogénico y no se relaciona con la sombra acústica. El tubo digestivo se diferencia del colon por su capacidad peristaltica, por presentar válvulas y por ser tortuoso. No se puede diferenciar entre las asas del intestino delgado del ilion y yeyuno. En la ecografía utilizamos criterios topográficos para poder identificar a las asas del intestino delgado del ilion y yeyuno. Las asas que se encuentran en la región infraumbilical corresponden a las asas del ilion. Las asas que se encuentran en la región supraumbilical corresponden a las asas del yeyuno. Como bien dijimos, el intestino delgado, a diferencia del colon, podemos diferenciarlo por su movilidad peristáltica, por ser tortuoso y por presentar válvulas. El colon ascendente y descendente, al ser órganos retroperitoneales fijos, se localizan en la parte laterodorsal del abdomen. El ángulo hepático se encuentra en la parte más caudal del lóbulo hepático derecho. El ángulo esplénico se encuentra entre el riñón y el vaso. Ambos ángulos se encuentran por vía subcostal, ayudándonos en inspiración profunda del paciente. Para explorar el colon transverso debemos hacer un barrido ecográfico que va desde la parte subsifoidea hasta la región infraumbilical.
La ecografía no es una prueba ideal para explorar recto. Patologías más frecuentes tenemos a las enfermedades neoplásicas como el adenocarcinoma. Este es el tumor maligno más común de la mucosa gástrica. Representa el 80% de los tumores malignos del estómago. Se localiza principalmente en la porción prepilórica, en el antro y en la curvatura menor. Estas son las porciones del estómago que mejor se observan en la ecografía, ya que se utiliza al hígado como ventana acústica. Se presentan como una masa intraluminal, un engrosamiento focal o difuso de la pared gástrica y como una masa exofítica. Algunos autores utilizan a la ecografía transabdominal como estadificación preoperatoria del cáncer gástrico, ya que la ecografía permite identificar a los pacientes subsidiados de la curación quirúrgica y también a los pacientes que no entran en esta posibilidad. También sirve para que los cirujanos tengan en cuenta la extensión del tumor a la hora de indicar una cirugía. Con respecto a las enfermedades inflamatorias, tenemos a la enfermedad de Crohn. Los hallazgos clásicos que se valoran en la ecografía en la enfermedad de Crohn son engrosamiento de la pared del asa, presencia de estrecheces, grasa hiperecogénica prominente, hiperemia de la pared del asa y lesiones perilesionales, además de que podemos observar algunas de sus complicaciones. En cuanto al engrosamiento de la pared, tenemos que la ecografía puede efectuar una detección inicial, cuantificar la extensión y efectuar una evolución y su tratamiento y valorar las recidivas. Con respecto al edema y a la fibrosis que se producen en el mesenterio y que explica la separación entre las asas que se observa en los estudios varitados, se ve en ecografía como grasa hiperecogénica prominente alrededor del asa. Las complicaciones que se pueden observar en la ecografía son las masas inflamatorias tipo flemón o abscesos, la presencia de fístulas entre las asas y órganos adyacentes, obstrucciones y perforaciones intestinales y en algunas ocasiones también se observan la periapendicitis, que estas son secundarias al Crohn. La hiperemia de la pared del asa se observa mejor en el Doppler color, que este muestra múltiples puntos encendidos en el asa engrosada. El Doppler en el Crohn, además de valorar la hiperemia del asa, demuestra un aumento en la velocidad media de la vena porta, una disminución del índice de resistencia de la arteria mesentérica superior, así como también un espectro de baja resistividad en las curvas obtenidas en la pared del asa engrosada. En estas imágenes tenemos a la enfermedad de Crohn. En la imagen izquierda se puede observar un engrosamiento del pliegue del yeyuno, un corte transversal mostrado de la enfermedad de Crohn en el yeyuno con un engrosamiento limitado a los pliegues y a la mucosa, que es lo que está señalando la flecha. Mientras que en la imagen de la derecha tenemos una ileitis aguda en capas preservadas. Estas son imágenes longitudinales y transversales del ilion mostrando una mucosa engrosada, un engrosamiento de la mucosa, que es lo que representa una de la flecha blanca sólida, pero también una capa muscular, que es lo que representa la flecha más corta y sin envoltura de la grasa o el líquido periintestinal. En estas imágenes podemos observar un adenocarcinoma intestinal primario, que serían las imágenes del lado izquierdo, en un hombre de 53 años de edad que presentó dolor abdominal y vómito. En la imagen A podemos ver la vista larga de un tumor anular hipoecoico, que es lo que representa la flecha blanca. Esto también con una superficie irregular ocluyendo la tercera parte del duodeno profundo a la mesentérica superior, que es la punta que se ve de la flecha allí. Y en la imagen B tenemos un examen transversal del tumor por debajo del SMA. Y en la imagen de la derecha representa la colitis ulcerativa. Aquí se observa un engrosamiento difuso, continuo y moderado del colon, que es lo que está señalando la flecha, con una estratificación preservada. En esta imagen tenemos una ecografía Doppler Power
que muestra la hiperemia indicando una estenosis inflamatoria. Esto es adecuado para la terapia médica. César Prieto, continuamos con el seminario. Colitis ulcerosa. Los hallazgos ecográficos consisten en un moderado engrosamiento de la pared, típica estratificación de la pared, pérdida de la austración, disminución de la comprensibilidad y ausencia de peristaltismo. La inflamación de la colitis ulcerosa es difusa y afecta fundamentalmente a la mucosa, mientras que la enfermedad de Crohn es una enfermedad focal, submucosa y transmural. Obstrucción intestinal. En la obstrucción del intestino delgado, la causa más frecuente son las adherencias, las cuales no se ven en ecografía, pero lo que sí se verá será un aumento del líquido intraluminal en las asas del intestino delgado. La ecografía puede valorar además el peristaltismo y ver si es una obstrucción mecánica o paralítica, y en algunos casos puede descubrir la causa de la obstrucción. La obstrucción del colon representa alrededor del 25% de todas las obstrucciones. En pacientes adultos, la causa más frecuente es el carcinoma colorectal y en los niños, la invaginación intestinal. La ecografía, según algunas series, identifica la causa en un 81% de los casos e identifica el nivel de la obstrucción el 85% de las veces. Riesgo y contraindicaciones. La ecografía es un método diagnóstico no invasivo, no tiene ningún riesgo ni contraindicación y puede realizarse cuantas veces sea necesario. Obstrucción del intestino delgado. Ecosonograma posterior del paciente con tumores peritoneales metastásicos, a medida que se desarrolló la obstrucción intestinal, demostrando asas del yeyuno dilatadas, llenas de líquido, caracterizadas por la longitud y frecuencia del pliegue. La imagen en movimiento capturó el incremento típico de la perístasis con movimiento en vaivén del líquido y contenidos más sólidos.